buenas tardes, bienvenidos a Pulso Económico, tarde de jueves 19 de septiembre, un día tranquilo. Ahora lo van a ver en nuestro IBEX 35, redunda el verde, y cuando redunda el verde es como si llegara la primavera, es una cosa hermosa. Hoy gracias a los bancos. El resultante final, el IBEX crece un 1,15% y cierra en 9.136, que muchos no lo esperaban. Esto es el reflejo de la decisión de la FED de ayer, o sea que beneficia a los bancos. Los tres que más suben en la sesión de hoy son Bankia, precisamente por esto que les cuento, subidón 7,85% arriba, cierra en 1,78. Bankinter también destaca hoy 4,54% arriba y cierra en 5,99. Y Sabadell, ¿lo ven? Bancos. Bueno, 4,21% arriba y cierra en 0,85. Techos bajos, pero bueno, subidas importantes. Las tres que más bajan en la sesión de hoy son ArcelorMittal, que baja un 4,85% y queda en 14,04. CIE Automotive, compañía de elementos para la industria del automóvil, pierde 1,43%, cierra en 23,36. Y el grupo hotelero Meliá, que es el tercero en merma hoy, con menos 1,28% y cierra en 7,35. Los fundamentales de la economía española. No hay cambios hoy, pero van a ver. En aportación al Producto Interior Bruto hasta junio, la mitad del año, 0,5% de crecimiento. El IPC, la inflación, con datos de agosto, la tenemos que los precios han ascendido un 0,3% en lo que llevamos de año. El desempleo, que sigue afectando a 3.065.804 españoles. Y el Euribor, que bueno, pues esto es una playa fantástica, promedio de últimos 12 meses, menos 0,325. Una maravilla. Hasta aquí los datos. Vamos con los temas que van a sustanciar nuestra tertulia La Barandilla. Los bancos respiran en la bolsa después de la decisión de la FED, que anunció ayer una bajada de tipos del 0,25. Las subidas de los bancos, las subidas medias en la bolsa europea o en las bolsas europeas, son del entorno del 2%. La banca mediana española ha sido la que ha tirado del IBEX 35 y ha permitido pues superar bastante claramente el 9.100, los 9.100 puntos. Hablemos del Banco de Inglaterra, que ha decidido bloquear los tipos a la espera del Brexit. Rebaja su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto y algunos auguran recesión para el 2020 en el Reino Unido. Previsiones también las que ha hecho la OCDE, este organismo económico sede París, que rebaja hasta el 2,9% el crecimiento promedio en el mundo para el 2019. El peor dato desde hace una década. Prácticamente los peores resultados desde que estábamos en la crisis financiera. Efectos de la crisis comercial entre China y Estados Unidos. Huawei, que es una compañía fundamental en esta crisis, acaba de renunciar a su modelo Android 10 precisamente por esa guerra comercial. Vamos a ver si los de Huawei son capaces de encontrar otro motor para su nuevo móvil. El Banco Central Europeo, que ha decidido una inyección de liquidez a la banca por 3.400 millones en una subasta que prácticamente ha quedado desierta. Ya saben que a los bancos les cuesta dinero acudir a esa toma de liquidez prestada por el Banco Central Europeo. Luego haremos una reflexión en nuestra tertulia sobre la marcha de la banca en nuestro país y en nuestra bolsa. Y noticias tenemos de la patronal, la COE, que culpa de la ralentización económica que registra nuestro sistema económico a la falta de gobierno que tome medidas que ellos aprecian, los de la COE, que hacen falta y no se toman porque están en otra cosa nuestros señores políticos, como ustedes ya saben bien. CAF, hablemos de esta fábrica, esta empresa de productos de ferroviaria que se ha hecho con un contrato multimillonario, 700 millones de euros, con la Sociedad Nacional de los Trenes franceses. Les van a construir 28 trenes y se lo han arrebatado a otro gigante, esta vez francés, Alstom. De todo ello hablaremos con nuestros invitados, a los que les presento enseguida. Don Álvaro Climent, asesor independiente, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Muchas gracias. Al final no va la semana tan mal como pensábamos. Doña Sara Carbonell, ¿cómo está? Doña Sara, que es directora del área institucional de CMC Markets. Bueno, ¿cómo han visto la sesión? Bueno, pues un poco se recoge ese anuncio que hizo la FED, que realmente ha cumplido con las expectativas, estaba ya todo descontado, pero como se prevé, o ahora los analistas prevemos, que quizá no hay otra bajada de aquí a final de año, pues anima mucho a los bancos. Pero creo que hay que ser también prudente, porque lo que dijeron ayer es que se tendrán en cuenta los datos macro. Y como todo esto va muy hilado con Trump y la guerra comercial,
todavía no descarto que Trump vuelva a hacer de las suyas de aquí a un par de meses, entonces cambie el panorama radicalmente y tenga que la Fed verse obligada a hacer más bajadas, que es lo que él quiere. Ser sensible a los intereses de Trump expresados largamente y que al final han torcido el brazo a los que mandan en la Fed. Efectivamente. Bueno, en cualquier caso estoy de acuerdo en que quizá el mercado descontaba una bajada a lo mejor incluso superior, incluso 2 bajadas antes de fin de año, cosa que el mensaje de la Fed no lo ha dejado muy claro. Es decir, ahí no hay unanimidad entre los miembros del comité y estamos viendo que las predicciones que están dando los propios miembros no son las que el mercado había descontado, lo cual eso, digamos que positiviza a los bancos y ha generado un movimiento claramente alcista. A eso le añadimos el tiering del Banco Central Europeo, que en el caso de los bancos españoles va a dejar un ahorro de casi 400 o 600 millones, que no se había, yo creo, descontado. Y eso explica el rebotillo de hoy, ¿no? El cierre de cortos y la baja liquidez que está poniendo en el mercado, que también provoca movimientos más. Vamos con el Banco de Inglaterra, que ha decidido bloquear los tipos a la espera de qué pasa con el Brexit. Cada vez estamos más cerca de ese deadline, de ese límite, y cada vez parece más una hipótesis razonable ese Brexit duro que no conviene a nadie, pero que como se acerca el plazo, si el señor Boris Johnson así lo quiere, va a obligar a tomar muchas medidas. En cualquier caso, hay una rebaja en las previsiones de crecimiento del Reino Unido muy importante y algunos anuncian ya la hipótesis de una recesión para el año 20, para el año que viene, porque esto pues para ellos no va a pintar muy bien. Bueno, recesión y además yo creo, o sea, la caída del PIB es lógica, también se revisa la baja de aquí a final de año, pero yo creo que lo que cabe esperar, que ellos dicen que la doméstica no, es ese incremento de la inflación, ¿no? Porque lo que cabe esperar es una depreciación importante de la libra y eso va a pasar sí o sí. Es cierto que el Banco de Inglaterra tiene muchos mecanismos, yo creo, y que tiene unas debajo de la manga para poder controlar un poco esto, el mercado de divisas y la libra, a lo mejor pues operando directamente en el mercado, pero sí que es verdad que yo creo que lo que van a vivir los británicos si hay un Brexit duro es una inflación. Que luego sabrán superarla, creo que también, pero van a ser tiempos complicados. Entonces, de momento se quedan, dicen, bueno, no hacemos nada de momento porque saben que lo van a tener que hacer dependiendo de lo que pase con el Brexit. Don Álvaro. Está claro que la economía inglesa va a pasar por un momento difícil. De todas maneras, las conversaciones que estamos viendo de Boris Johnson con el propio Juncker parece que quieren de alguna manera suavizar un poco el mensaje a los mercados de que probablemente pueda haber una extensión hasta enero, lo cual tampoco es bueno para la economía inglesa a corto, en el sentido de que todos los problemas se van a demorar y se van a ir acumulando probablemente para la primera parte del año que viene. Me suena a España. Incluido España, es decir, ahora hablaremos de las previsiones de la OCDE, pero en el caso de un Brexit duro es evidente que España obviamente está en el saco de los más perjudicados, al igual que lo puede estar, por ejemplo, Dinamarca. Bueno, vamos con las previsiones de la OCDE. Entonces, en general y para todo el mundo, la OCDE lo que hace es levantar acta de un crecimiento en unos términos de debilidad espantosos que afecta en conjunto a todo el mundo y que no se recuerdan tan malas previsiones desde el momento de la crisis financiera. Concreciones. Pues miren, para el Reino Unido, la OCDE estima que este año cerrarán con un crecimiento del 1% y que el año próximo, como mucho, llegarán al 0,9%. Para China, que han fracasado completamente en sus intentos de evitar la ralentización de la economía china, y que no sabemos en qué cerrarán porque lo de China es muy maquillable, tanto la cotización de su moneda, el yuan, como la evolución económica, pero para Alemania, que eso sí que es un dato más concreto y que a nosotros nos afecta probablemente más, Alemania se ralentizará y consideran que el 2019 se va a cerrar con un magro crecimiento del 0,5% y bueno, pues para el año que viene tampoco son nada favorables estas previsiones, así es que tendremos que acostumbrarnos a labrar con estos bueyes, pero no son nada halagüeños. No son nada halagüeños. De hecho, los indicadores que tenemos hoy en día encima de la mesa ya lo están así corroborando, es decir, la desaceleración china. Y luego además hay una serie de impactos que yo creo que todavía no están recogidos en estas estimaciones. Es decir, la guerra comercial todavía no sabemos muy bien qué impacto final puede llegar a tener y cuánta duración puede tener, con lo cual esas estimaciones probablemente no están recogiendo muchos de los impactos que podemos ver a futuro. Y luego además, bueno, pues el Brexit duro, en el caso de que lo haya, es decir, puede dar al traste con cualquier estimación que hagamos ahora, porque realmente los números que podemos ver de impacto en PIB, en lo que es la eurozona, que va a crecer en torno al 1 poco por ciento, es que se los lleva por delante. Podemos encontrar una situación débil. Estoy completamente de acuerdo y yo soy muy pesada con el tema de la guerra comercial, pero es que es verdad que es cuando empezó el 2018 a ir las cosas mal es por esto. Entonces realmente esas cifras que son bastante desesperantes, en el caso de Alemania todavía son 2 décimas menos de lo que decían en un principio, se han tenido que rebajar a la baja también.
todo esto yo creo que va a depender mucho efectivamente de lo que pase con la guerra comercial, es decir, que ha marcado mucho, ¿no? Y de hecho también dicen que por la guerra comercial lo que va a empeorar mucho es la confianza, y la confianza en los mercados influye muchísimo, ¿no? Por lo cual... Y dentro de un mes y medio entramos ya en el año electoral americano, con lo cual pues es difícil pensar que Trump, bueno, vaya a ser lo sensible al resto de las otras economías que cabe esperar. ¿Qué dice la OCDE respecto de España? Se preguntarán ustedes. ¿Algo dirá? Sí. Lo que dice es que como no es un asunto grave en la eurozona, como todavía estamos en algún crecimiento, pues hombre, todas estas incertidumbres, sí, tal, no son muy buenas, pero como que se desentienden completamente de España, ya que España no es un territorio de conflicto, en estos momentos. Ya veremos. Es cierto que España viene con un colchón, digamos, mayor que muchos de los países de la eurozona y se puede permitir el lujo todavía de ver unos números que no son tan desastrosos como puede ser en Alemania o podemos estar viendo en algunos de los países de la zona euro. Pero lo que es evidente, yo tengo una hoja, he abierto una hoja desde hace unos meses en la que voy poniendo los indicadores que van saliendo y voy poniendo todos aquellos que ya están en decrecer. Ya voy por 22 indicadores, es decir, de aquí a que veamos un movimiento brusco en la economía española no falta tanto como para que tengamos alguna alarma. Creación de empleo, producción manufacturera, exportaciones, importaciones, demanda interna, demanda externa. Y todos los indicadores que tenemos encima de la mesa están indicando hacia una desaceleración más importante que la que pintan. Volveremos a España y a sus hipótesis razonables de futuro, pero antes hablemos de la guerra comercial. Usted señalaba antes que nadie puede asegurar cuál será el impacto sobre las economías del mundo entero de esa guerra comercial. Y hay un dato que lo corrobora. La empresa que la origina, que está puesta ahí en el momento clave, Huawei, ha decidido renunciar a un modelo, al Android número 10, porque, claro, eso tiene licencias de Estados Unidos y han dicho, bueno, mira, vamos a renunciar, a ver si se aclara algo aquí. Pero es cierto, no sabemos el impacto, no sabemos cuántos aranceles y a qué productos van a acabar enzarzados en esta guerra comercial entre el gobierno de Pekín y el gobierno de Washington. Es que además no solo es lo tecnológico, es que son muchos sectores más. Desde el lácteo en Estados Unidos, que da muchísimos puestos de trabajo. En el caso de Huawei es bastante grave porque dice, bueno, pero estamos trabajando en nuestras propias aplicaciones. Tenemos, ya no me acuerdo cuántas propias, pero claro, WhatsApp no. Y al final eso va a hacer caer las ventas mucho. Y eso, esta compañía da empleo también a muchas personas en España y en Europa. Con lo cual al final son los pequeños impactos que ya se empiezan a ver de una guerra que empezó hace ya más de un año y que, como bien decía Álvaro, pues todavía no sabemos cuándo va a acabar, cómo va a acabar y a quién más puede afectar. Poco más se puede decir, pero no tenemos la bola de cristal. Claro, entre eso y el Brexit, que tampoco sabemos, pues estamos un poco a ciegas en cuanto a... La cuota de mercado de Huawei en Europa ha caído del 25 al 19, ha perdido 6 puntos en el primer semestre. Y eso va a ir a más. O sea, son creativos y realmente desarrollan aplicaciones propias y son capaces de conectarse a lo que puede ser el Google Maps, Google Earth, etcétera, y WhatsApp. Bueno, tenemos un serio problema. Bueno, hay otra decisión que quiero comentar aquí, que es el Banco Central Europeo, que ha puesto a disposición de los bancos de la eurozona 3.400 millones en una subasta que poco más o menos ha quedado desierta. Los bancos han decidido no ir, visto que ahora tienen que pagar por lo que tengan ahí en depósito. Esta decisión, ¿cómo la valoran? Bueno, también hay varios motivos ahí, ¿no? Primero, esto yo creo que se va a ir haciendo escalonadamente. Luego es verdad que las condiciones son muy buenas, pero están condicionadas. Para mí hay una lectura curiosa. Está condicionado, evidentemente, a que se den créditos a la economía real, y el hecho de que los bancos acudan 28 cuando la media son 300 y pico me hace pensar que tampoco están muy por la labor de prestar, y se supone que todas estas medidas que hace el Banco Central Europeo es para que llegue a la economía real, es decir, que se preste a las economías domésticas, a todos los agentes, y entonces se active la economía y suban los precios, que es lo que queremos, ¿no? Entonces eso sí que da que pensar, pero también creo que quizá no hay que sacar tres pies al gato en este caso, y hay otros motivos que también pues lo pueden hacer hasta el 2021, y como sea 3 años pues acabarían en 24, entonces lo van a ir haciendo escalonado, en fin que... Bueno, los bancos españoles no han ido a la subasta, eso es una obviedad, tampoco es que eso signifique nada, se han beneficiado de esta tranquilidad de la decisión de la FED. ¿Cómo ven a los bancos españoles después de la sesión de hoy? Bueno, los bancos españoles yo creo que al final están recogiendo un poco el exceso que hablábamos el otro día de descuento en algunas de las valoraciones que veíamos principalmente en bancos como puede ser Bankia, CaixaBank, o en algún caso como puede ser Unicaja o Liberbank.
Yo los bancos los sigo viendo todavía con problemas. Es decir, es cierto que ahora se han juntado una serie de factores que han ayudado a que las cotizaciones repunten y se remonten un poquito. Eso no quiere decir que los bancos hayan mejorado en rentabilidad y que hayan mejorado precisamente el margen diferencial de intereses y el margen de clientela, con lo cual, es decir, está bien que reboten, han tocado fondo, tenía que haber un fondo en un momento determinado. Yo creo que los gestores están empezando a mirar el sector con vistas, a lo mejor a cargar algo para el año que viene, pero que todavía es pronto para decir que es el momento de entrar. Yo creo que todavía no. ¿Por qué son los bancos medianos los que son más sensibles, suben más hoy que los grandes? Bueno, yo creo que en el caso de, a la pregunta de cómo los ve, igual que ayer, es decir, lo de hoy es, la cotización bursátil no cambia la situación, es por expectativas y por noticias. En cuanto a los bancos que más suben, bueno, primero son los bancos que menos exposición tienen a cosas más peligrosas, ¿no? Y entonces yo creo que el mercado siempre castiga más a Santander, BBV y demás, porque son bancos pues, que tienen una diversificación geográfica diferente, exposición a países más complicados, a divisa, etcétera. Y cuando acuden a comprar, pues también yo creo que se compran estos bancos. También desde un punto de vista de especulación, bueno, pues siempre tienen más recorrido, ¿no? Pero al final, en conjunto, todos, la situación es la misma que ayer. Creo que es un momento complicado. Y ¿significa que hemos visto el suelo ya de los bancos en España? Pues yo no lo podría saber. Yo lo que sí sé es que creo que también han estado más castigados, creo, de lo que deberían, y quizás sí es el suelo. Ahora, que pueden caer más como de repente mañana pase tal, sí. Por supuesto, vamos. Álvaro, no hemos visto el suelo, no sabemos ni dónde está. Quiero pensar que sí. Quiero pensar que sí, lo cual no es ninguna garantía de nada. Eso es. Creo que hay valoraciones por debajo del 50% de descuento. Muchos de ellos creo que ya están penalizados en todo lo que tenemos encima del panorama económico. Como comentaba Sara, si mañana ocurre cualquier cosa a nivel internacional, geopolítica o en un momento determinado se empieza a poner en duda pues, dividendos de algunos de ellos, etcétera, pues nos podemos encontrar una sorpresa negativa, pero quiero pensar el propio Brexit, que sea peor de lo esperado, y hay muchos bancos que tienen exposición, o sea, Turquía, Italia, México, Argentina, vaya usted a saber, ¿no? Son muchos factores. Es verdad, son muchos factores. Bueno, en la política española, que tampoco es muy fácil de hacer previsiones, sobre todo si preguntan ustedes los resultados de las elecciones del 10 de noviembre, aquí no les vamos a hacer ninguna previsión en torno a eso, pero me llama mucho la atención el informe de la COE, la patronal, los patronos de patronos, que han sacado un informe que dice que la culpa de la ralentización económica es que la situación política no permite tomar medidas. Y esto, que es de perogrullo, claro que sí, pero yo creo que la ralentización tiene algunos elementos base mucho más importantes que el que esté ralentizado. Y además, ¿quién me dice a mí que no vaya a ser una ventaja que no se tomen decisiones cuando llevamos tantas decisiones y tan mal tomadas, ¿verdad? Bueno, uno casi virgencita que me quede como estoy, ¿no? A veces es mejor estar sin gobierno. Por eso le digo. A ver, yo creo que la COE refleja las palabras de Rufián el otro día en el Congreso, es decir, los españoles estamos hasta los bemoles, con perdón, precisamente de la situación. Es cierto que el desgobierno lo que nos ha llevado a una serie de acumulación de problemas, es decir, tenemos 9.000 millones ahora mismo parados y sujetos a decisiones de formar ese gobierno, como puede ser la revalorización de las pensiones, la subida de los funcionarios, 7.000 millones de transferencias a comunidades autónomas. Es decir, la pelota se va haciendo cada vez más grande y no se puede resolver, a no ser que sea por medidas excepcionales, porque por Real Decreto ya no se puede hacer. Con lo cual tendríamos que tener ese gobierno cuanto antes para poder ir desbloqueando estos problemas. Porque es que nos vamos a encontrar con un final de año con unas economías muy débiles y con muchos problemas acumulados. Veremos qué pasa con el plan de programa presupuestario que se presentó en Bruselas, con todas las revisiones que ha hecho el INE en base a todos los objetivos que se han ido poniendo encima de la mesa. Nos podemos encontrar un tirón de orejas de Bruselas en un momento determinado. Sí, ya viene a ser triste que nos alegremos de que pueda haber un gobierno estable que tome medidas urgentes y tape agujeros en la barca, ¿verdad? Porque ni siquiera, quien piensa y quien habla de reformas estructurales que signifiquen un impulso de la economía, cierto, ¿no? Eso a lo mejor ellos en el fondo se referían a eso, que no creo, pero no lo sé. No, yo creo que es cierto lo que dices tú, a veces virgencita que me quede como estoy, pero también es verdad que la bola se va haciendo más grande y también pues desde el punto de vista, por ejemplo, de reforma laboral, ¿qué va a ser de eso? Porque eso al final a las empresas les afecta mucho y las empresas a su vez son el motor que puede, pues de la economía, parte del motor y que puede cambiar un poco el PIB, o sea que al final yo sí creo que
quizás mejor tener un gobierno, bueno, depende cuál, pero que la bola se está haciendo más grande, es verdad. La inversión extranjera también hay que tenerlo en cuenta. Sí. La verdad es que en el terreno de lo político cada vez parece más claro que la intención de Pedro Sánchez de no querer hacer gobierno con Unidas Podemos y de tampoco favorecer un acuerdo con Ciudadanos, tienen que ver con la pretensión no confesada de llegar a un resultado electoral en el que el Partido Socialista se encarame a los 140 diputados y que con un acuerdo de un débil Unidas Podemos y a lo mejor la contribución siempre interesada del PNV sea suficiente, baste para componer una mayoría sin Esquerra Republicana. Eso es lo que parece que se ambicionaba entre los que han estado en la toma de las decisiones de Sánchez, y veremos a ver. Nadie habla de un gobierno con Albert Rivera. Nadie, no, y es que yo creo que van por ahí los tiros, tal y Sí, como por eso digo que me lo extraña, estás, pero que sí. definiendo, vamos, completamente. ¿Eso arreglaría algo? Arreglaría mucho. ¿Sí? De alguna manera se lleva pidiendo por parte de la patronal y por parte probablemente de los principales actores económicos, como dice una estabilidad, Iglesias. es decir, un contrarresto a unas políticas de izquierda quizá un poquito agresivas que estaban presentando Podemos, como podía ser el Partido Socialista, con un control, digamos, por parte de Ciudadanos de que esas medidas pues no se apliquen y tengamos una estabilidad, digamos, presupuestaria por fin. Vuelvo a ponerme muy triste. Los empresarios del IBEX no mandan nada, porque a la vista está que estamos en esta suerte de incertidumbres, que ya veremos si los resultados del día 10 de noviembre permiten despejar alguna parte o todas, no lo sé, pero nadie puede darlo por hecho. O sea, que no son muy tenidos en cuenta. Lo siento, Iglesias, pero la verdad es que el IBEX pinta cada vez menos. Oigan, una decisión de una compañía histórica que se dedica al material ferroviario, hace trenes, CAF. CAF acaba de ganar un concurso, va a aportar 28 trenes tecnológicamente modernos a la Red Nacional de Ferrocarriles Franceses, y en un concurso que discutía una nadería, 700 millones de euros, nada más y nada menos, y se ha impuesto a Alstom, que era, ha sido y es el gran gigante ferroviario del país de arriba, del país vecino del norte. Esto es muy llamativo y hay que felicitar a CAF, ¿no? Efectivamente, yo creo que es muy buena noticia para CAF. Paradójicamente, que una empresa francesa le dé un contrato a una empresa española, como tiene Alstom en el concurso, ya es para felicitar a CAF de entrada. Es decir, luego además los 700 millones se pueden convertir en más del doble. Es decir, tienen un plazo de entrega, probablemente casi el doble de unidades de lo que estamos hablando. Eso es más de un 10% de la cartera actual de CAF, que ya está en máximos históricos. Es decir, la propia acción lo está recogiendo. Este año llevan un 20% de subida y han doblado desde los mínimos de 2016. Hablamos de una compañía ya de 1.400 millones de capitalización bursátil. Es decir, ya no es la compañía pequeñita que era hace 6 años. Sí, bueno, el dineral que hemos invertido los españoles en las tecnologías ferroviarias tiene un punto positivo, que ha modernizado las empresas del sector, sean Talgo o sean CAF, y que compiten y ganan concursos fuera de España. Algo es algo. El resto es lo que nos queda por pagar a todos los españoles de esa red de alta velocidad que para cada 150 kilómetros, que esa es una de las grandes paradojas, doña Sara. Sí, completamente, ¿no? Yo pienso como lo mismo que ha dicho Álvaro, y creo que es una gran empresa que efectivamente lo está recogiendo, y no solo está en récord histórico de cartera, también incremento de las ventas, y sí que es verdad que es llamativo que se lo lleve una española y no una francesa. O sea que muy buena noticia. Muy buena noticia, donde las haya, sin duda alguna. Bueno, empresas que están destacando por su gravedad en el IBEX, ¿usted destacaría alguna por la gravedad de sus cotizaciones? Gravedad, en mal sentido. Mal sentido, sí. Pues hombre, yo creo que en principio tenemos las compañías de media, que de alguna manera se han visto muy perjudicadas por el crecimiento de la publicidad y sobre todo un entorno quizá excesivamente competitivo y difícil. Mediaset y Antena 3, que creo que quizá han tenido un impacto importante. Y luego quizá volveríamos a incluir ahí a compañías que están en el foco regulatorio. Es decir, vimos en Agas y en Naturgy unos movimientos, digamos, técnicamente complicados de analizar porque están vinculados a decisiones regulatorias que deberían de recuperar en el caso de que efectivamente las negociaciones de la Comisión Nacional la Comisión de Competencia y de Mercados, en la que parece haber una guerra civil interna entre las medidas que hay que tomar con los grandes distribuidores de la electricidad y del gas, y que amenaza incluso con no sé qué cosas en la Comisión de Mercado de la Competencia. Pero bueno, yo creo que parece que al final se va a resolver un poquito a favor del de las sector. Compañías. Sí, eso es lo que parece, y bueno, eso sería buena noticia, pero es verdad que al final, que duda cabe, les afecta mucho. Además lo hablamos en su día aquí, incluiría quizá como empresa que lo tiene más complicado, a pesar de que creo que está bien gestionada, pero que lo va a tener complicado, IAG.
Ya, IAG, la compañía las holding aerolíneas, y no solo IAG de en Iberia España. y de Vueling. Y en Europa las aerolíneas. Bueno, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias a ustedes dos y a ustedes por su interés y su atención desde sus hogares. Yo les espero mañana viernes a las 8 en punto para otro Pulso Económico. Gracias.